Dos aspectos del marxismo. El marxismo ha sido un momento de la cultura moderna. En cierta medida ha determinado y fecundado algunas de sus corrientes. El estudio de este fenómeno muy importante y significativo ha sido descuidado o es incluso ignorado por los marxistas oficiales por esta razón, que ha tenido como trámite la filosofía idealista, lo que a los marxistas vinculados esencialmente a la particular corriente de cultura del último cuarto del siglo pasado, positivismo, cientificismo, parece un contrasentido. Por esto me parece que hay que revalorar la posición de Antonio Labriola. ¿Por qué? El marxismo ha sufrido una doble revisión, esto es, ha dado lugar a una doble combinación. Por un lado, algunos de sus elementos, explícita o implícitamente, han sido absorbidos por algunas corrientes idealistas, Croce, Sorel, Bergson, etc., los pragmatistas, etc. Por el otro, los marxistas oficiales, preocupados por encontrar una filosofía que contuviese al marxismo, la han hallado en las derivaciones modernas del materialismo filosófico vulgar o incluso en corrientes idealistas como el kantismo. Max Adler. Labriola se distingue de unos y otros con su afirmación de que el marxismo es una filosofía independiente y original. En este sentido hay que trabajar continuando y desarrollando la posición de Labriola. La tarea es muy compleja y delicada. ¿Por qué el marxismo ha corrido esta suerte de parecer asimilable en algunos de sus elementos tanto a los idealistas como a los materialistas vulgares? Habría que buscar los documentos de esta afirmación, lo que significa hacer la historia de la cultura moderna después de Marx y Engels. Respecto a los idealistas, ver cuáles elementos del marxismo han sido absorbidos explícitamente, o sea, confesadamente. Por ejemplo, el materialismo histórico como canon empírico de investigación histórica de Croce, que ha introducido este concepto suyo en la cultura moderna, incluso entre los católicos, consúltese Olgiati, en Italia y en el extranjero, el valor de la ideología, etc. Pero la parte más difícil y delicada es la búsqueda de las absorciones implícitas, no confesadas, ocurridas precisamente porque el marxismo es un momento de la cultura, una atmósfera difusa que ha modificado los viejos modos de pensar por acciones y reacciones no aparentes o no inmediatas. El estudio de Sorel puede dar muchos indicios a este propósito. No obstante, habría que estudiar especialmente la filosofía de Bergson y el pragmatismo para ver en qué medida algunas de sus posiciones serían inconcebibles sin el eslabón histórico del marxismo. Eso vale para Croce y Gentile, etc. Otro aspecto de la cuestión es la enseñanza práctica que el marxismo ha dado a los mismos partidos que lo combaten por principio, así como los jesuitas combatían a Maquiavelo, aún aplicando sus principios. Abre paréntesis. En una opinión publicada por Misiroli en la estampa de 1925 o 1926, se dice más o menos: habría que ver si en lo íntimo de su conciencia los industriales más inteligentes no están convencidos de que Marx vio muy claramente cuánto les atañe o algo parecido. Cierre paréntesis. Esto es natural, porque si Marx analizó exactamente la realidad, no hizo más que ordenar racionalmente lo que los agentes históricos de esta realidad sienten de forma confusa e instintiva. El otro aspecto de la cuestión es aún más interesante. ¿Por qué incluso los marxistas oficiales han combinado el marxismo con una filosofía no marxista? Consúltese Rosa Luxemburg en su librito sobre Marx. En el campo filosófico me parece que la razón histórica debe buscarse en el hecho de que el marxismo tuvo que aliarse con tendencias extrañas para combatir los residuos del mundo precapitalista en las masas populares, especialmente en el terreno religioso. Observación de Sorel a propósito de Clemenceau y el marxismo en la carta a Misiroli.
El marxismo tenía dos misiones: combatir las ideologías modernas en su forma más refinada y despejar la mente de las masas populares, cuya cultura era medieval. Esta segunda tarea, que era fundamental, absorbió todas las fuerzas, no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente. Por razones didácticas, el marxismo se ha confundido con una forma de cultura un poco superior a la mentalidad popular, mientras que el marxismo original era precisamente la superación de la más alta manifestación cultural de su tiempo, la filosofía clásica alemana. De ahí nació un marxismo en combinación bueno para la literatura de la que habla Sorel, pero insuficiente para crear un vasto movimiento cultural que abrace al hombre total, en todas sus épocas y en todas sus condiciones sociales, unificando moralmente a la sociedad. Este fenómeno puede observarse en todas las culturas modernas, en el sentido de que la filosofía moderna no consigue elaborar un programa escolar según su visión del mundo, y no consigue elaborar una cultura popular, sino que sigue siendo la cultura de una aristocracia intelectual. Esta cuestión está vinculada a la cuestión de la llamada reforma en los países no protestantes. En el libro Historia de la época barroca en Italia, en la página 11, Grosset escribe: el movimiento del Renacimiento se mantuvo aristocrático, de círculos selectos, y en la misma Italia, que fue su madre y nodriza, no salió de los círculos de la corte, no penetró hasta el pueblo, no se convirtió en costumbre o prejuicio, o sea, colectiva persuasión y fe. La Reforma, por el contrario, sí tuvo esta eficacia de penetración popular, pero la pagó con un retraso en su desarrollo intrínseco, con la plena y repetidas veces interrumpida maduración de su germen vital. En la página 8 dice: y Lutero, como aquellos humanistas, desprecia la tristeza y celebra la alegría, condena el ocio y ordena el trabajo, pero por otra parte se ve llevado a la desconfianza y a la hostilidad contra las letras y los estudios, de manera que Erasmo pudo decir: ubicunque regnat Lutheranismus ibi literarum est interitus. Y ciertamente, sino precisamente por el solo efecto de aquella aversión en que cayó su fundador, el protestantismo alemán fue durante un par de siglos casi estéril en los estudios, en la crítica, en la filosofía. Los reformadores italianos, particularmente los del círculo de Juan de Valdes y sus amigos, unieron por el contrario sin esfuerzo el humanismo con el misticismo, el culto de los estudios con la austeridad moral. El calvinismo, con su dura concepción de la gracia y la dura disciplina, tampoco favoreció la libre investigación y el culto de la belleza, sino que llegó, interpretando y desarrollando y adaptando el concepto de la gracia y el de la vocación, a promover enérgicamente la vida económica, la producción y el aumento de la riqueza. La reforma luterana y el calvinismo crearon una cultura popular y sólo en períodos sucesivos una cultura superior. Los reformadores italianos fueron estériles en cuanto a los grandes triunfos históricos. La filosofía moderna continúa el Renacimiento y la Reforma en su fase superior, pero con los métodos del Renacimiento. Sin la incubación popular de la Reforma, que creó las bases sólidas del Estado moderno en las naciones protestantes. Por su desarrollo popular, la Reforma pudo resistir el asalto armado de la coalición católica y así se fundó la nación germánica. Con este movimiento puede parangonarse el iluminismo político francés que precedió y acompañó a la Revolución del 89. También él fue una reforma intelectual y moral del pueblo francés, y también él fue acompañado de una cultura superior. Abre paréntesis. Recordar también aquí la reducción de Marx de los términos políticos franceses, fraternité, etc., al lenguaje de la filosofía alemana en la Sagrada Familia. Cierre paréntesis. Renacimiento, Reforma, filosofía alemana, Revolución francesa, laicismo, liberalismo, historicismo, filosofía moderna, materialismo histórico.
El materialismo histórico es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual y moral en su dialéctica cultural popular, alta cultura. Corresponde a la reforma más la Revolución Francesa, universalidad más política. Atraviesa aún la fase popular, se ha convertido incluso en prejuicio y superstición. El materialismo histórico, tal como es el aspecto popular del historicismo moderno. En la historia de la cultura, que es más larga que la historia de la filosofía, cada vez que la cultura popular ha aflorado, porque se atravesaba una fase de transformaciones sociales y de la ganga popular se seleccionaba el metal de una nueva clase, se ha tenido un florecimiento del materialismo. Viceversa, las clases tradicionales se aferraban al espiritualismo. Hegel, a caballo entre la Revolución Francesa y la Restauración, dialectizó los dos momentos de la vida filosófica, materialismo y espiritualismo. Los continuadores de Hegel destruyeron esta unidad y se regresó al viejo materialismo con Feuerbach y al espiritualismo de la derecha hegeliana. En su juventud, Marx revivió toda esta experiencia. Hegeliano, materialista feuerbachiano, marxista, o sea que rehizo la unidad destruida en una nueva construcción filosófica. Ya en las tesis sobre Feuerbach aparece nítidamente esta su nueva construcción, esta su nueva filosofía. Muchos materialistas históricos han repetido con Marx lo que ya antes se hizo con Hegel, esto es, de la unidad dialéctica han regresado al materialismo crudo, mientras que, como ya se dijo, la alta cultura moderna, idealista vulgar, ha tratado de incorporar aquello que del marxismo le era indispensable, incluso porque esta filosofía moderna, a su manera, ha tratado de dialectizar también ella materialismo y espiritualismo, tal como lo intentó Hegel y realmente lo logró Marx. Políticamente, el materialismo está cerca del pueblo, de las creencias y los prejuicios e incluso de las supersticiones populares. Consúltese Brujerías de los espiritistas, Maeterlinck, etc. Esto se ve en el catolicismo y en la ortodoxia oriental. La religión popular es grasamente materialista y la religión oficial trata de no alejarse demasiado para no alejarse de las masas, para no convertirse en una ideología de grupos restringidos. Los neoescolásticos modernos tratan precisamente de incorporar el positivismo al catolicismo, la escuela de Lovaina, etc. Muchos intentos heréticos son intentos de reformas puramente espiritualistas de la religión, pero el dualismo naturaleza-espíritu le sirve muy bien a la Iglesia para mantenerse ligada al pueblo y al mismo tiempo permitir una cierta selección aristocrática. Abre paréntesis. Platonismo y aristotelismo en la religión católica. Cierre paréntesis. En la historia de los desarrollos culturales hay que tener muy en cuenta la organización de la cultura y del personal que la manifiesta. Consúltese Actitud de Erasmo con respecto a la Reforma, ver el artículo de Ruggiero en Nueva Italia y su libro sobre la Reforma, y de otros intelectuales. Estos se doblegan ante la persecución y las hogueras. El portador histórico de la Reforma es el pueblo alemán, no los intelectuales. Pero esta cobardía de los intelectuales explica la esterilidad de la Reforma en la alta cultura, hasta que de las clases populares reformadas no se selecciona lentamente un nuevo grupo de intelectuales y surge la filosofía alemana del 700-800. Algo parecido ocurre también con el marxismo. No crea una alta cultura porque los grandes intelectuales que se forman en su terreno no son seleccionados de las clases populares, sino de las clases tradicionales, a las cuales se regresan en los virajes históricos, o si permanecen con aquellas, es para impedir su desarrollo autónomo. La afirmación de que el marxismo es una filosofía nueva, independiente, es la afirmación de la independencia y originalidad de una nueva cultura e incubación que se desarrollará con el desarrollo de las relaciones sociales. Lo que existe es una combinación de viejo y nuevo, equilibrio momentáneo correspondiente al equilibrio de las relaciones sociales. Solo cuando se crea un Estado es verdaderamente necesario crear una alta cultura. De todos modos, la actitud debe ser siempre crítica y nunca dogmática. Debe ser una actitud en cierto sentido romántica, pero de un romanticismo que conscientemente busca su sereno clasicismo.